Durante años nos han dicho qué podemos pensar, qué debemos hacer, qué tendríamos que estudiar, qué deberíamos de comer, incluso qué podemos vestir. Dentro de nosotras hay una corsaria que está dispuesta a conquistar terrenos que nos han negado, a alzar la voz y a nunca más quedarnos calladas. Esto es Corsarias, el podcast. Hola, bienvenido una vez más a este episodio de Corsarias, el podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar su historia y con ella estoy seguro que te va a inspirar. Ella es practicante de 2 deportes en Paralímpicos, es también activista y está a punto de graduarse como ingeniera en logística. Con tan solo 21 años ha logrado ganar más de 8 medallas. 7 de ellas han sido nacionales y una internacional. Démosle la bienvenida a Arlet para que nos cuente un poco más de su historia. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Hola Arlet, cuéntanos, ¿cómo surgió tu pasión? ¿Por qué practicas estos deportes? ¿Cuáles son estos deportes que practicas? Mi historia en el deporte paralímpico nace hace 7 años aproximadamente. Yo antes de eso sí practicaba deportes, pero de manera convencional, no adaptada, y tampoco de manera profesional, solamente era como un hobby más, ¿no? Ok. Como para mantenerme activa y así, porque pues también me ayuda a no atrofiarme. Entonces, nace porque yo en la secundaria me lastimé un tobillo y pues yo tenía un taller que era de danza en la secundaria y pues era una materia como obligatoria, ¿no? Era algo que se tenía que hacer. Y pues el profesor ya tenía como un poco de conocimiento en el deporte adaptado y me dijo que fuera a pedir una silla de ruedas prestada para poder continuar con la materia, ¿no? Okay. Es importante decir que antes de esto yo ya había recibido varias invitaciones para practicar deporte adaptado, pero a mí nunca me llamó la atención, hasta como que yo sentía muy raro que me hicieran ese tipo de invitaciones, Ok, ¿no? y cuando te hacían estas invitaciones, ¿las sentías raras porque no te sentías como parte que podrías ser atleta o por qué era que las rechazabas? Yo creo que era más un tema de que no había aceptado completamente mi discapacidad. Entonces, como que no me sentía identificada con ellos, ¿no? Como que con los que practicaban, o me sentía como rara, incluso como yo rechazaba un poco esa parte. Ok, cuando empezaste, ¿cómo fue esta parte? Tú naciste con esta discapacidad, ¿no? ¿Qué discapacidad es como para que la podamos tener claro? A lo mejor las personas no sabemos tanto de esto, ¿no? Entonces, a ver un poco más. Mi discapacidad es motriz, se llama secuelas de mielomeningocele e hidrocefalia. Es una malformación de la columna en el que las vértebras de la espalda no se formaron completamente y entonces pues esto ocasiona algunas limitaciones en la parte de las piernas, la columna y todo eso. Ok, ¿y desde pequeña empezaste a tomar como terapia o más bien ibas como creciendo poco a poco y ya después fue cuando te dieron un diagnóstico más amplio en el que ya te dijeron eres discapacitada de esta parte? No, fue desde pequeña, realmente desde nacimiento. Yo empecé a tomar terapia desde muy pequeña, creo que tenía como 1 mes y yo ya estaba en terapias y cirugías y cosas así que ayudaron a que ahora pues yo pueda como tener una mayor movilidad, ¿no? Ok. Pero sí fue desde nacimiento, desde que yo era muy pequeña, por eso empecé justo con la rehabilitación y ahora el deporte adaptado no es una rehabilitación como tal, okay, pero me ayuda a mantenerme activa y a mantenerme como en movimiento y no perder más movilidad. Ok, y entonces cuando empezaste a hacer esto, primero porque estabas en la parte de danza, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue donde te empezaron a ofrecer participar en estos deportes, ¿no? ¿Cómo fue el poder entrar después para estos deportes? ¿Ahí fue cuando empezaste a aceptar la discapacidad o ya la habías aceptado antes? ¿Cómo fue ese proceso en el que uno se empieza a reconocer que tiene... No es que seamos diferentes, no simplemente tenemos capacidades distintas a otras personas y algunas capacidades limitadas, pero podemos desarrollar otras, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de empezar a aceptarnos? Pues justo fue cuando llegué, me dijeron que me iban a prestar las silla de ruedas que te digo, pero que si me quedaba a entrenar con ellos. Entonces yo como que lo hice más de a fuerza que ganas, ¿no? Como que ya no, dije pues está bien. Dije pues me voy a quedar 1 mes, si no me gusta me salgo y ya, ¿no? En el proceso, en el quedarme ahí, conocí a muchas personas, a muchos atletas que ya tenían a lo mejor más tiempo. Ok.
y que como que me sentí identificada y arropada con ellos, ¿no? Porque luego empezaban a hacer bromas de su misma discapacidad, como de, ay, pero tú me ves menos, o yo alcanzo a mover hasta aquí, o cualquier cosa, Okay. ¿no? Entonces, como que empecé a ver que ya no era algo tan malo, ¿no? Como que estaba bien y que ellos me hacían sentir como más en confianza, como que a partir de ahí fue que empecé a decir, pues sí tengo una discapacidad, pero tampoco está mal, ¿no? Me estoy adaptando a ello y empecé como a reconocerme, a reconocer mi cuerpo. También antes de eso tenía un problema con las cicatrices. Tengo muchas cicatrices por cirugías y así, ¿no? Y yo siempre he visto que era como algo muy malo porque la sociedad así te lo impone, Sí, ¿no? es que justo todo el tiempo la sociedad nos está poniendo estereotipos, cicatrices, sí. Estereotipos, justo delgada o más llenita, no, alta, flaca, morena, blanca, o sea, como que todo el tiempo nos están estereotipando en algo y justo eso hace que a veces nuestra mente nos juegue, pues, del lado negativo, ¿no? A mí me pasaba algo similar, ¿no? No tengo una discapacidad, pero sentirme aceptada por mi forma física en donde estaba en la escuela era complicado, ¿no? Incluso a veces en otros lugares era la única persona de cabello rizado y era el frijolito ahí y me sentía súper incómoda, no me gustaba el cabello, quería traerlo todo el día, si lo podía traer así amarrado, que no se saliera un chinito para mí, era mejor. Pero saliendo fuera de ese contexto, estando como en un contexto más familiar en el que la mayoría de mis primas son de cabello rizado, yo me sentía libre y bien, ¿no? No lo veía mal, pero en la escuela me sentía muy incómoda, ¿no? Entonces me imagino que justo eso pasaba también contigo, ¿no? Cuando la sociedad nos etiqueta o nos sentimos como juzgados. Sí, claro, es que son como muchos estereotipos que si no entras en un cuerpo normalizado, y eso es lo que pasa, si no entras en un cuerpo normalizado está mal. Pero ¿qué es un cuerpo normalizado, no? Sí. O sea, yo diría que un cuerpo normalizado son todos, pues no, sin diferencias, ¿no? Pero para ellos sí es como 80, 90, 60, blanquita, delgadita, y es como... No hay que ver. Sí, ¿no? y además es este estereotipo en el que la otra vez estaba leyendo un estudio en el que todas estas características de medidas o estos, pues sí, estereotipos que hay y que se comunican en la publicidad, en la moda, en la televisión, en las series, en la música, en todo, solo el 1.1% de la población mundial puede cumplir esas normas. O sea, sí. El 0.1 y por el 0.1 muchas personas no nos sentimos reflejadas, ¿no? No nos sentimos representadas y además, pues nos sentimos incómodas y todo el tiempo estamos haciendo un montón de cosas para poder lograrlo, ¿no? ¿Qué dietas? Sí. ¿Qué ejercicio? ¿Qué tratamientos? ¿No? Y tal vez todo eso pueda estar bien si lo haces por sentirte bien tú, ¿no? Pero cuando claro. lo haces porque es una aceptación o porque algo no te gusta de ti para que alguien te acepte, pues justo ahí está como lo erróneo y además nos causan todas estas partes, ¿no? No estamos contentas con nosotros y tenemos muchos problemas y temas, ¿no? Sí, claro, y es que es justo esto. Si tú lo estás haciendo porque te hace sentir bien a ti misma, claro, adelante, haz lo que necesites para sentirte bien. Pero si ya lo estás haciendo por una aceptación o para quedar bien con alguien más, ahí es donde ya no está tan bien, ¿no? Donde ya no es algo sano a lo mejor mentalmente, ¿no? Sí. Y bueno, justo platicas que cuando llegaste a este grupo comenzaste a sentirte como aceptada, ¿no? Y empezaste a ver que está bien, o sea, tener cicatrices está bien, no está mal, ¿no? Y también tener una discapacidad tampoco está mal y tampoco es algo que realmente te pueda limitar a alcanzar metas, ¿no? Claro, sí, justo continuando con lo de las cicatrices. Antes yo me encanta ponerme faldas, vestidos, shorts, ¿no? Pero antes de eso, yo me medía, tengo unas cicatrices en el fémur y yo me medía la prenda, ¿no? Y decía, ay, se alcanza a ver tantito la cicatriz, me la ponía así como de que afuerita. No, ya no lo quiero, ni siquiera me lo probaba. Ok. Entonces, el entrar ahí, pues vi que pues muchas personas tenían cicatrices, que tenían una discapacidad y que no estaba mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí creo que empecé a ver más mi valor como persona antes que mi discapacidad, ¿no? De lado. Okay. Y ese es como un concepto que nos tenía antes, o bueno, todavía muy marcado la sociedad, ¿no? Va desde el cómo se nos llama, ¿no? Este hecho del discapacitado. Claro. No se pone a la persona antes que su discapacidad. Es lo que debería ser. El término correcto es persona
persona con discapacidad Okay. o persona en situación de discapacidad, pero siempre hay que contar a la persona antes que su discapacidad, porque no tenemos un valor por nuestra discapacidad. O sea, la discapacidad no nos otorga nuestro valor, lo que nos lo otorga es como nuestra persona, ¿no? El qué hacemos, el cómo nos desarrollamos, nuestros logros, pero siempre el como la persona, no por el hecho de tener una discapacidad. Claro, sí, y creo que eso también nos falta muchísima educación, ¿no? Uno, no sabemos cómo llamar, ¿no? Y justo siempre decimos el discapacitado, el que viene en silla de ruedas, pero no estamos viendo a la persona tal cual, ¿no? Entonces el término correcto es persona con discapacidad o con discapacidades o... Sí, es persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, así dependiendo del caso, ¿no? Okay. También algo que pasa mucho es que, por ejemplo, es más en discapacidad motriz, o por lo menos es lo que más me ha pasado, es que se nos trata como objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pasa muy seguido, y es que cuando te subes al Metrobús, te gritan, ¿dónde baja la silla de ruedas? No somos una silla de ruedas, no somos un objeto, somos una persona usuaria de silla de ruedas, Okay. que lo necesitamos como para adaptarnos, pero no somos como tal ese objeto. Claro. Y cuando pasa eso, ustedes corrigen a las personas y las personas lo toman como bueno o malo, porque a mí me ha tocado, o sea, yo nunca he estado tan en casos... No soy discapacitada, no tengo una discapacidad, pero sí he estado fracturada, ¿no? Uh-huh. Y cuando he estado fracturada, sí me ha tocado personas que cuando les reclamas el lugar que va para estas personas que tenemos en ese momento alguna limitación para moverte de como normalmente te mueves, todo, se molestan, ¿no? Entonces, en el Metrobús existe o debería existir, ¿hay algún programa que exista en el que capaciten a las personas que dan? Porque al final ellos son servidores públicos o ejercen un trabajo que ayuda y transporte y que tienen contacto con muchas personas. ¿Existe algo que los esté como capacitando, que les... Realmente no tengo el conocimiento de si hay alguna capacitación o algo así. Incluso antes, por ejemplo, a mí, y yo sé que a muchos otros de mis compañeros de la comunidad les causaba como a lo mejor alguna pena o algo así como corregirlos, ¿no? Pero ahorita ya no, yo sí les digo como, se dice persona con discapacidad o persona usuaria de silla de ruedas, ¿no? Okay. A veces sí les grito eso, ¿no? Y también justo como en los lugares de estacionamiento y así, a veces hasta se inventan una discapacidad con tal de que dicen, no, es que yo tengo algo y no tiene nada, ¿verdad? Pero pues sí, es más, habla más de la persona que lo está haciendo y de la cultura y de los valores que tiene, ¿no? O sea, si no podemos respetar el hecho de tener un lugar de estacionamiento y que a lo mejor encuentras dos al lado, pero son necios, ¿no? De que quieren estar ahí, entonces, ¿qué podemos esperar como sociedad? Claro. Tú, a partir de que estás como más involucrada, ¿no? Porque llegas al deporte y empiezas a involucrarte y aceptarte, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de empezar a involucrarte y aceptar? ¿Empezaste a tener más apertura? ¿Te sentiste como más validada ante la sociedad? ¿Qué deportes fueron los que comenzaste a practicar? Sí, pues realmente ha sido un camino muy largo. Para empezar, sí me sentí como muy validada, muy aceptada. Todavía no empezaba como en esta parte de exigir mis derechos a lo mejor o de ya como alguna representación más grande. Pero sí, primero empecé por la parte del deporte. Eso fue como que lo que me aperturó más. He estado en 2 deportes. Empecé en atletismo campo, que es en el que sigo. Pero a lo largo de como a los 2 años, me presentó la oportunidad de estar en paratiro deportivo. En yo lanzaba rifle de aire a 10 metros en unas dianas con diábolos. Para pude ser seleccionada nacional para el aviento internacional en Cali, Colombia. Entré al top 15 de América. Y pues al final estuve muy contenta, me encanta el deporte, pero al final por temas de tiempo ya tuve que dejarlo porque pues estoy entre la escuela y 2 deportes, ya era como muy complicado. Entonces también estaba por entrar a la universidad y pues ya se me complicó muchísimo, ¿no? Pero tuve que dejarlo, pero ahorita sigo en atletismo campo, que es como mi deporte desde el inicio. Son lanzamientos de disco, bala y jabalina, pero yo me enfoco en lanzamiento de bala, o bueno, es como el que más me gusta, ¿no?
En él, pues, como ya lo habías dicho, he obtenido 8 medallas a nivel nacional y una a nivel internacional. El año pasado tiene muy poquito en el Grand Prix de Monterrey. Ok. ¿Y cómo es practicar estos? ¿Existen más personas que lo practican y se le da la visibilidad? Porque hoy, por ejemplo, cuando vemos los Juegos Olímpicos, ¿no? Se hace, bueno, un evento súper grande, ¿no? Creo que hay 2 deportes o 2 eventos deportivos que son muy grandes y que todo el mundo lo ve. Uno son las Olimpiadas de verano y las otras son el fútbol, ¿no? El mundial. Cuando se hacen esos eventos, bueno, todo el mundo los ve, los hace. Para los Juegos Paralímpicos pasa exactamente lo mismo. ¿Tiene todavía esta visibilidad o ha ido como cambiando poco a poco? Cada vez la han ido ampliando, porque yo veo, y justo empiezan como estos Juegos Paralímpicos, pero no siento que se les dé la cobertura que se les da, ¿no? Y creo que eso también hace que tal vez sea como un poco más limitado poder llegar a otras personas que se encuentran en las mismas condiciones y que vean a referentes o a personas que están practicando y las puedan, pues, inspirar o motivar a poder hacer algún deporte. Pues yo creo que ya hay mucha más apertura y mucha más visibilidad, pero realmente no estamos todavía a la par, ¿no? Los Juegos Paralímpicos comienzan un mes después de los Olímpicos, pero sí, o sea, cuando es Juegos Paralímpicos vemos todo lleno en la tele, ¿no? Todo el tiempo. Y para los Paralímpicos, a este último año que fue Tokio, ya sentí que había como un poco más de visibilidad, pero antes solamente salían como en el 34, en el 40, en canales que no son como muy vistos, ¿no? Pero pues ahorita también ya podemos contar con página de internet, ya hay como más lugares en los que podemos como seguir pues las transmisiones, tenemos reporteros especiales para paralímpicos que son como están ya capacitados y ya tienen los conocimientos exactos en categorías, en disciplinas, en todo. Entonces sí, siento que ya hay mucha más apertura, pero realmente todavía falta para estar como a la par. Ok, porque tú, me imagino, o sea, no sé, si de pequeña tú ya habías visto a una deportista paralímpica, ¿no? Practicando el deporte que tú hoy practicas y que ella te dijera, ¿no? O solamente cuando llegaste al deporte fue que ahí te empezaron a enseñar y fue como algo que te enamoró y lo empezaste a practicar. Sí, fue prácticamente hasta que llegué. Creo que es algo que me marcó mucho, que yo desde chiquita no tenía como un representante o alguien en quien verme como reflejada, sí, o sea, justo creo que muchas personas o muchas niñas en general desde chiquitas vemos como, ay, yo quiero ser como esa cantante, ¿no? O yo quiero ser como esa actriz. Y en mi caso no había alguien con quien yo me sintiera representada o que yo me viera reflejada, porque no había como esos representantes con discapacidad, ¿no? Entonces, hasta que yo entré al deporte fue que realmente conocí a más personas con discapacidad, ¿no? Y en las que me pude sentir reflejada y arropada, pero antes, pues si yo no estaba en el medio, pues no había como que más para conocer a alguien más. Sí, difícilmente te puedes sentir, ¿no? Y creo que por eso es importante la representatividad en todos los medios, ¿no? En la televisión, en la música, en las ciencias, porque justo eso ayuda a que quieras y te veas reflejada y quieras hacer las cosas, ¿no? Hay algo, una vez escuché una frase que no puedes soñar querer tener algo o querer ser algo cuando no lo ves, ¿no? Y eso pasa mucho. A mí, o sea, por ejemplo, desde pequeña, yo no veía casi telenovelas, ¿no? Pero cuando llegué a ver, pues nadie era parecida a mí, ¿no? Las Barbies, por ejemplo, ahora que va a salir la película de Barbie, que está súper sonada y todo se está generando mucha expectativa, pero no había una Barbie que se pareciera a mí, o yo no encontraba una Barbie que se pareciera a mí, hasta que un día encontré una y me la regalaron de día de cumpleaños y fue como, en ese momento empecé a querer jugar con Barbies, ¿no? Pero antes no, porque no había nada que se pareciera a mí físicamente, era como, yo no puedo ser ella, no soy ella, ¿no? Entonces, cuando no hay esta representatividad, y por eso creo que cada día debemos hablar más, visibilizar, dar voz, hace que otras personas nos veamos reflejadas y queramos tener esto, ¿no? Cuéntame cómo fue esta parte de llegar a tu primera competencia, ¿no? ¿Qué pasó en el Inter? ¿Cómo los retos y las barreras en las que te enfrentaste y cómo las fuiste eliminando poco a poco? Pues realmente fue súper rápido, o sea, desde que yo entré,
pasó yo creo que un mes y ya estaba en mi primer competencia. Súper rápido, sí. Súper rápido, o sea, justo entré como en una parte de la etapa competitiva en el que ya estás a punto de competir, ¿no? Ni siquiera me dio tiempo en un ciclo deportivo antes de que me metieran a competir, ¿no? Primero, pues empecé por la etapa estatal. Yo estaba súper nerviosa, ¿sabes? De que ya casi vomitando en los nervios. Okay. Y pero digo, en una etapa estatal me hizo sentir como muy, wow, hay un buen de gente, ¿no? Y todos con sus sillas, todo muy adaptado. Empecé a ver a lo mejor cómo se acomodaban en su banco, ¿no? Cómo se amarraban, de ahí como que les fui copiando algunas técnicas, a ver cómo calienta y así. Pero sí, o sea, fueron unos nervios grandísimos. Después de eso, como al mes de ese estatal, ya fui al nacional, o sea, también fue muy rápido. Yo todavía ni siquiera sabía cómo amarrarme y yo ya estaba en un nacional, ¿no? Afortunadamente tuve la fortuna de que desde el primer nacional gané mi primer medalla, fue un bronce y yo llevaba como 2 meses, entonces pues yo no cabía de la emoción, ¿no? Y ya era súper raro porque, por ejemplo, luego van a pasar a alguien a competir y deja su prótesis tirada por algún lado, ¿no? Okay. Y entonces a mí me daba mucha risa, o sea, justo eso, ¿no? Y ayudó a esa parte de sentirme reflejada y de sentirme representada el que había sillas por todos lados, de que había de repente una prótesis que tenías que pasar porque que ya como que tenías que hacer un lado porque ya alguien había dejado su prótesis. Y justo fue eso como que conocí a muchos amigos y amigos. Empecé como a bromas con mi discapacidad, como a sentirme más yo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues así fue como más la experiencia de las 2 primeras. Fue en 2 meses prácticamente, fue muy poquito tiempo. Ok, y de ahí, sí, 2 meses es súper poquito tiempo. Normalmente, o he escuchado, ¿no? Que hay atletas que tardan justo todo un periodo, un año para poder participar y entrar. Cuando entras y empiezas a ganar en esto, ¿cómo fue escalando poco a poco? ¿O también fue súper rápido el llegar a más competencias? ¿Veías a más niñas que se acercaban y empezaban a practicar el deporte? ¿O...? Pues en cuestión de las niñas, realmente es que hay muy pocas niñas en el deporte paralímpico, por lo menos en la disciplina que yo practico. Donde hay más niñas es, por ejemplo, en danza, en natación. En la disciplina en la que yo practico, sí hay poquitas niñas, ¿no? Pero pues sí, es como el ir, ahorita ya hay más niñas, como que ya se están adaptando más. Yo creo que incluso era más un tema de que el deporte es como muy en el sol, incluso sucio, ¿no? Te tienes que ensuciar las manos de que tierra y después de repente terminas tirado y así. Al principio a mí me daba muchísimo asco, ¿no? Yo le decía como que, qué asco, ¿no? Y ya como era, de repente ya empecé como a agarrar más confianza y así. En la parte de escalar realmente... Ya después de ahí fue como la única parte fácil, lo único que fue rápido, porque después de ahí ya empecé bien con los ciclos deportivos, con las temporadas, y ya fue como un año completo para el siguiente nacional, el nacional juvenil y así. Tuvimos varios nacionales y todo, hasta que el año pasado logré ir a mi primer competencia internacional. Fue un Grand Prix, fue en Monterrey, justo fue como eso la apertura que me dio como a poder ir, que fue en el mismo país, ¿no? Sí. Antes de lo del tiro, porque en tiro yo ya había ido, ya había sido seleccionada para Colombia. Para Colombia. Ajá. Pero en atletismo fue hasta el año pasado que pude ir a mi primer competencia internacional y más grande. Y wow, yo siempre pensé que se sentía como lo mismo, ¿no? Que pues al final era una competencia. Una competencia y todas son iguales. Sí, no, y que era dentro del mismo país, que a lo mejor si cambias de país sí se siente como la adrenalina, sí. ¿No? Pero yo dije, pues es el mismo país. No, nada que ver. O sea, desde que entras al campo, simplemente para entrenar se siente como una adrenalina y súper diferente, ¿no? Como que sientes así que se te hace la piel chinita solo con entrar al campo. Ok, y en esa competencia... hiciste todas estas actividades de el disco, la jabalina, ¿y en qué posición quedaste? Sí, fui a las 3, pero realmente mi competencia fuerte es bala. Sí, creo que desde siempre ha sido mi fuerte. Y en bala logré quedar en plata. O sea, era mi primer competencia internacional. Wow. Y logré plata luego. Wow. Sí. Está increíble, sí. O sea,
no es un deporte para nada fácil ni sencillo. Yo lo veo a veces en la tele justo cuando son las Olimpiadas, ¿no? Veo cómo practican y se me hace que es un deporte en el que necesitan un montón de fuerza para lograr hacerlo, ¿no? Cuando están de pie. Ahora, siendo una persona con discapacidad, no sé, el esfuerzo tiene que ser triple para poder hacerlo y llegar, ¿no? Entonces, me parece que eso es increíble, ¿no? Y que hayas logrado estar entre los primeros 3 lugares, pues es aún muchísimo más sorprendente, ¿no? Y cuéntame, ¿qué te hace sentir como toda esta parte del deporte? ¿Tú cómo sientes que el deporte es algo que pueda ser fácil y accesible para poder entrar al deporte paralímpico? ¿Cualquier persona que tenga alguna discapacidad podría acceder o existen también limitaciones en el deporte? No, realmente creo que cualquier persona con discapacidad podría acceder a él. Claro, no vas a llegar luego a una olimpiada, ¿no? O sea, no vas a entrar y al siguiente mes voy a ir a unos olímpicos. No, es un proceso, vas haciéndolo poco a poco. A lo mejor empiezas en estatales, luego nacional y así. Pero todas las personas con discapacidad y de todas las discapacidades pueden hacerlo, pueden acercarse a los clubs. Casi cada municipio por ejemplo, del Estado de México tiene sus clubs. Okay. Entonces pueden acercarse, piden informes. Hay muchos deportes. Nosotros hablamos de atletismo porque pues es lo que yo hago, sí, ¿no? Claro. Pero hay muchos deportes. Seguramente con algunos se pueden sentir identificados o que les guste, pero sí realmente es para todos. Ok, y justo entonces es más como darlo a conocer para que las personas se acerquen, ¿no? Y también al inicio mencionábamos que estás en la carrera, ¿no? Esta parte de ingeniería. ¿Cómo combinas la parte del deporte con la parte de la ingeniería? ¿La ingeniería es algo que te gustó todo el tiempo? ¿Es algo que con el tiempo te empezó a llamar la atención? ¿Es fácil o sea, una persona con discapacidad puede acceder rápido a estudiar esta carrera, ¿no? Porque también, o sea, siento que la estructura de cómo está formada la Ciudad de México o muchos lugares no está nada fácil para poder andar por la vida siendo una persona con discapacidad, ¿no? Las vialidades, poder acceder a edificios, o sea, como que no sé si eso ya haya cambiado, pero por lo menos cuando yo iba en la universidad, en mi edificio era un edificio de 3 pisos y no había rampa. O sea, era como, ¿cómo puede subir una persona que use una silla de ruedas? No va a poder subir, ¿no? Y si le tocan las clases en el edificio, en el piso 3, era súper complicado tenerlo que subir. Sí, realmente para nosotras las personas con discapacidad es complicado el hecho de poder estudiar porque son muy pocas las escuelas que son accesibles en temas de infraestructura. Digo, para nosotras las personas con discapacidad motriz. En el caso de discapacidad a lo mejor auditiva es todavía más complicado porque no es muy complicado encontrar como lugares donde den clases en LSM. Okay. A lo mejor. O el otro día estaba platicando con una amiga que es ciega y ella me contaba que para su educación pues fue muy complicado porque conseguir los libros que necesitan es muy caro y muy difícil conseguirlos. Okay. Entonces, luego tienen que ser importados, luego sí es carísimo y difícil, ¿no? Entonces, no pueden tener como como todos, ¿no? Como de que, te dan tu libro en la escuela y listo. ¿Qué es lo que debería de ser? Sí, la educación no está guiada para eso, ¿no? El día de hoy. Incluso hay escuelas que tienen que ser especializadas, ¿no? Y tal vez no tendría que ser de esa forma, tendría que ser en una escuela normal, tú podrías acceder. Sí, incluso ya salen listas, ¿no? Antes de los ciclos escolares ya salen listas que dicen listas de escuelas accesibles para personas con discapacidad y sale la lista, ¿no? Digo, sí te ayuda muchísimo porque pues ya no tienes que andar busque y busque, que es lo que a mí me ha pasado, he tenido que buscar muchísimo en escuelas, pero pues no debería de existir, ¿no? Deberías poder ir me gusta esta escuela o me llama de su plan de estudios y solamente por eso quiero estudiar aquí y sin ningún problema. Pero pues no es algo que aún tengamos, ¿no? Ahorita para la parte de la universidad realmente es que es la primera vez que yo corro como con mucha suerte, que sé que es soy como muy de las muy pocas que muy poca gente corre con ello, ¿no? Mi escuela es muy accesible, cuenta con elevador, tiene rampas, desde el primer momento en que yo entré, había una rampa como medio fisurada, ¿no?
Y luego me dijeron, no, es que ven la siguiente semana y ya va a estar la rampa. Y sí, ya estaba la rampa lista. Del otro lado faltaba otra rampa y también ya estaba lista. El elevador pues no funcionaba como tal, pero luego lo pusieron en funcionamiento para que yo pudiera como sentirme libre, y porque ahorita yo ando por todos los pisos y sin problema, ¿no? Sí. Pero pues sí, es algo que es la primera vez que me pasa eso. Siempre es como bien difícil. Y eso creo que ayuda, ¿no? A que la vida sea más fácil, ¿no? Puedas tener acceso y puedas no limitarte. Bueno, creo que a todo el mundo se nos hace muy fácil poder subir, bajar escaleras, ir y correr, ¿no? Cuando no tienes esas limitaciones. Pero el día que la tienes, yo, por ejemplo, la vez que me fracturé la rótula, o sea, y estuve con yeso 2 meses. Para mí, ese tiempo fue como, Dios, ¿ahora cómo hago eso? No podía pararme de la cama sola y caminar a la sala. O sea, bajar las escaleras me costaba muchísimo trabajo. Cuando empecé a usar las muletas para empezar a caminar, el dolor aquí en las, o sea, abajo en las axilas era horrible. Tener que ir al seguro para que me dieran incapacidades para el trabajo, y no había el elevador, o sea, lo usaban personas que podían ir por las escaleras y yo tenía que subir las escaleras. Era terrible, o sea, ahí me di cuenta de muchas limitaciones que yo empezaba a tener y cómo todo el ambiente no me ayudaba a que ese momento fuera más fácil, ¿no? Y me ponía justo a pensar en todas las personas que tienen una discapacidad y decía, es que nada de esto es fácil. Subirte a un taxi, o sea, nada era fácil, porque incluso las personas del taxi era como, no se bajaban a ayudar, en qué momentos usted te puede subir y yo puedo arrancar. Y era muy frustrante para mí. Entonces, imagínate a una persona que tiene que todo el tiempo y que su vida tiene la discapacidad, ¿cómo puede vivir así, no? Si nosotros no visibilizamos esos temas. Sí, claro. Y es que más que nuestras propias limitaciones es que no está adaptada a la sociedad como tal, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor sí está adaptada, pero no se usa correctamente. O sea, hay otras personas usando lo que dices. Sí. O sea, no, o sea, déjanos por lo menos pasar, y que incluso a veces se molestan cuando les dices algo, ¿no? Sí. Y bueno, así también es en la parte escolar. Muchos son edificios, son puras escaleras, e incluso a mí en la prepa me pasó que fue algo que bien raro, porque yo iba a entrar a una prepa particular de donde vivo. Y pues ya fui a pedir informes, todo bien. Fue como de las primeras escuelas que vi, pues medio accesible, no al 100%, pero pues no tenía escalones, solamente tenía muy pocos, ¿no? Pero para entrar a los salones, era directo. Claro, okay. Todo muy bien. Y pues ya pedimos informes, todo bien. Al siguiente día ya íbamos a ir a pagar lo de la inscripción y todo esto. Y nos dicen como de, ay, ven a otro recorrido. Y yo como, pues es que ya lo hice, ¿no? O sea, ya vi la escuela, está bien. No, ¿qué otro recorrido? Pues ya no sabían ni por dónde sacársela con tal de que yo no me inscribiera. O sea, me hicieron un presupuesto de que subía como 3 o 4 veces el pago que yo iba a hacer, que era como lo que todos pagaban. Uh-huh. O sea, hicieron de todo con tal de que yo no me inscribiera ahí, solamente por el hecho de tener una discapacidad. No querían tener a alguien con una discapacidad ahí. Eso es completamente discriminación, ¿no? Y solo por no querer tener, y también porque no querían adaptar su infraestructura para alguien que tuviera una discapacidad. Sí, no, es que ni siquiera tenían que adaptar nada, o sea, ya estaba. Era solamente porque era solamente por una actitud capacitista que ellos tenían de que no queremos que estés aquí, ¿no? Empezaron que porque tienen que hacer educación física. O sea, soy atleta, tampoco es como que me cueste mucho hacer educación física, solamente me adapto a mi forma con mi silla, ¿no? Claro. Pero nada más, o sea, y sí era como eso, no solamente nos habla que para la educación no solamente tenemos barreras como de infraestructura, también desde la sociedad que te dice como, aquí no, porque tienes una discapacidad, cuando no tendría que ser así, ¿no? Sí, y yo desconozco totalmente este tema, pero por ejemplo, cuando existen estos casos, ¿no? Que es como discriminación total,
¿hay algún lugar al que uno pueda dirigirse, levantar alguna denuncia, o hay algunos programas? Sé que tú también eres activista, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho más a dar esta visibilidad y poder hacer que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan y además se visibilicen y además la gente los empieza a conocer y los empecemos a adaptar. ¿Existe algo en donde podamos llegar y decir, oye, pasó esto, me discriminaron porque tengo esta discapacidad, al final me dijeron que siempre no, que se pueda recurrir para levantar alguna denuncia? Sí, claro que sí. Yo en ese momento no lo sabía y además como que no estaba, sí, ni arropada del tema, bueno, no contaba con el tema y también como que emocionalmente pues no me sentí dispuesta para levantar una denuncia, ¿no? Ahora que soy activista, que fue eso ya unos años después y que ahora lo sé, sí, hay lugares, pueden ir a derechos humanos. Derechos humanos es alguien que, pues, ¿cómo van a pasar eso, no? Uh-huh. Incluso en levantar una denuncia en el municipio, eso está muy penado. Pueden cerrar la escuela y pueden darles una indemnización porque ¿cómo va a pasar eso, no? Uh-huh. Yo en su momento no lo hice, pero yo los invito a que, pues, si les pasa algo así, claro, hay que alzar la voz porque si nos seguimos quedando callados, nunca vamos a acabar con estos temas, ¿no? Y nunca vamos como a empezar a erradicarlos. Entonces, sí es importante meter denuncias, alzar la voz, incluso por redes sociales, quemar a las personas, ¿no? Para que más se den cuenta y pues que se pare esto. Ok, y tú eres activista. Empezaste tú a formar un grupo, entraste parte de un grupo en el que empiezan a dar más visibilidad. ¿Cómo es el rol de ser activista para una persona con discapacidad, ¿no? Y obviamente para hacer más visibles estos temas. Sí, pues realmente yo tiene muy poquito que entré como de lleno o más a esta parte del activismo. Entré porque también soy modelo. Okay. Me dedico a hacer campañas que ayuden a la visibilización y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Entonces entré a un proyecto de una fotógrafa que se llama Jen Molini, también es una fotógrafa con discapacidad, en el que retrataron a 27 mujeres. Uh-huh. Fueron 2 sesiones de fotos, 27 mujeres con discapacidad, en el que se contara como nuestra historia, pero desde nuestra perspectiva, desde cómo queremos que sea contada y no desde cómo las demás personas nos ven como muy así, muy angelicales, sí, ¿no? Sino de cómo nos vemos nosotras. Y es que eso, justo ahorita que dijiste muy angelical, a veces no creo que solamente los veamos muy angelical, sino también como todo el tiempo de, ay, como protegiéndolos y dice, pobrecito, no puede bajar, ay, vamos a hacer esto, los ayudamos. Y eso, no sé, pero a mí cuando yo tenía el yeso, me molestaba mucho que me vieran como, no puedes bajar el escalón, te cargo, ¿no? Y era como, sí, tranquila, sí puedo hacerlo. Me voy a tardar, pero lo puedo hacer, ¿no? Entonces, también desde esa parte, y ahorita que dijiste, no me sentía como emocionalmente hacer, ¿no? Creo que todo eso no ayuda a que las personas se empoderen, ¿no? Puedan tomar como ciertos caminos o decisiones, porque o los vemos como muy angelicales o los vemos como todo el tiempo hay que protegerlos y cuidarlos, que no les pasa absolutamente nada, ¿no? O simplemente discriminamos o nos volvemos invisibles ante la situación que está pasando, ¿no? Sí, es como más que angelicales también, eso como esa narrativa capacitista en el que, por ejemplo, para algún trabajo, es que tú no puedes hacer eso, ¿no? Y es como, ni siquiera me has preguntado si puedo o cómo me voy a adaptar. Sé decidiendo por mí que no puedo por el hecho de tener una discapacidad o por verme así. Claro. ¿No? Creo que por eso ahora, yo no sé, pero he visto muchas empresas, ¿no? En la que te piden tu currículum y ya no piden ni fotografía, ni género, nada, ¿no? Porque antes, desde el principio, es decir, con fotografía empezaban a no sirve, ¿no? Y ahora justo, o sea, como ¿por qué vas a pensar que no puedo hacer cierta actividad si no lo voy a hacer con las piernas tal cual, ¿no? No voy a escribir en la computadora, no voy a teclear, no voy a hacer procesos con las piernas, ¿no? No, y no solamente son empresas, también el mismo gobierno, digo, sí ha tenido como muchas adaptaciones y yo aplaudo que se están capacitando, pero por ejemplo, hubo hace unos meses un caso muy sonado, es el de, creo que se llama Daniel Robles, si no me recuerdo, es un chico con discapacidad,
no recuerdo bien su discapacidad. El punto es que el SAT le negó su e-firma por el hecho de tener una discapacidad porque le dijeron que no era como un contribuyente apto. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, la narrativa capacitista como sociedad que nos rodea, que es increíble, ¿no? ¿Cómo no va a ser un contribuyente apto? Ahora, entonces, cuando él empiece a trabajar y tú le vas a decir que está evadiendo impuestos por el hecho de que tú no quisiste exacto, darle. o sea, no le vas a retener impuestos, ¿no? Y le vas a entregar todo el sueldo íntegro porque pues no es un contribuyente apto. Y tampoco pasa eso, o sea, obviamente luego SAT iba a decir, ¿por qué no me estás pagando impuestos? No. Claro. Pero es más porque ellos en su narrativa capacitista dijeron, es que tú no eres apto, y ni siquiera lo decidieron por él, ni siquiera dejaron como que él dijera, o sea, si él ya estaba encontrando un trabajo, ¿cómo el SAT va a decidir por mí que yo no puedo trabajar? Claro, sí. Sí, toda esta parte de la educación que nos hace falta tener, ¿no? Y saber que obviamente hay una discapacidad que te puede limitar para hacer alguna actividad, pero no te limita para hacer otras, ni tampoco te limita para razonar, pensar, trabajar, actuar de otras maneras, ¿no? Y más que limitarte es el adaptarte, o sea, que más sí puedes hacerlo, pero te adaptas a ello y te tienes que adaptar porque la sociedad no está adaptada a nosotros, que es lo que realmente tendría que ser. Sí, sí, justo eso pasa, ¿no? O sea, ustedes son los que tienen que estar buscando cómo adaptar, cómo encajar, cuando nosotros tendríamos también que poner esa parte. Y este proyecto en el que acabas de contar de las 27 mujeres contando su historia, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde se puede escuchar? ¿Hay algún foro en donde lo podamos? Pues realmente no tiene como un foro específico en el que se esté presentando, pero ya salió la exposición. Okay. Están las fotos de todas. Es un proyecto muy padre porque abajo tiene códigos QR en el que podemos encontrar en lengua de señas, la descripción de la imagen como tal. Tenemos también, y la descripción va así completa, ¿no? O sea, como para que todo esté entendido por todos. También hay otro código QR con una cápsula que nos hicieron para Canal 11 algunas. En el que justo trata de contar más nuestra historia, nuestro día a día, pero todo contado por nosotras y por cómo queremos que se vea, cómo nos vemos nosotras, ¿no? Okay. No a las demás personas. Entonces, a partir de ahí, a partir de que entro a esta expo, es como que yo me voy dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor en mi burbuja pues todavía no sabía. No sabías, ¿no? Ajá, y no visibilizabas. Entonces me voy dando cuenta de cosas, empiezo a conocer más historias, más personas, y a partir de ahí es donde empiezo con el tema del activismo, pero muy, muy poco, ¿no? Y primero estaba como en activismo en personas con discapacidad, pero en general. Okay. Ahorita me centro en mujeres con discapacidad nada más. Sí trato como de abordar los dos temas, pero me centro mucho en mujeres con discapacidad porque en México somos 11 millones de mujeres con discapacidad y de ellas sufrimos el doble o más violencia que las mujeres sin discapacidad por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener una discapacidad. Sí, se vuelven más vulnerables, ¿no? El doble de ser vulnerables ante ese hecho. Y justo, ¿cómo es esta parte de la vulnerabilidad? Me encanta que tú des como más foco y que puedas hacer activismo para las mujeres, porque el día de hoy, o sea, yo creo que muy pocas mujeres pueden decir que ellas no han pasado por algo que las haya vulnerado, ¿no? Un grito, un manoseo, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, ¿no? De todas las violencias que podemos conocer. En esta parte de las mujeres que tienen alguna discapacidad, lo acabas de decir, que es muchísimo más fuerte, ¿no? Y más presente. ¿Qué acciones o qué podríamos hacer las personas que vemos que están pasando por alguna violencia o que las están vulnerando? ¿Qué acciones podríamos hacer para que eso no ocurra o se frene o lo visibilicemos? Pues yo creo que es no quedarse calladas, ¿no? Okay. Si es pertinente llevarlo a una institución en el que se les pueda ayudar. También aquí entra una parte bien complicada en el que las instituciones, por ejemplo, los refugios para personas o para mujeres violentadas no son accesibles muchas veces, no cuentan con los insumos, por ejemplo, que nosotras como personas con discapacidad necesitamos, ¿no? Cualquier insumo, no sé. Tampoco se cuenta mucho con la infraestructura
accesible y así, que bien es algo que ya se ha venido como reformando y así, pues sí falta mucho en políticas públicas, ¿no? Okay. Pero sí sería más como ir con alguna institución, con tu red de apoyo, es crear como una red de apoyo, si no es con mismas mujeres con discapacidad, con mujeres convencionales, con quien sea, ¿no? Pero crear como esa red de apoyo en el que podamos sentirnos acuerpadas y en el que puedas contar lo que pasó, además de que puedan como a lo mejor pasarlo a alguna institución con abogados y que se haga como esta visibilización. Si no lo visibilizamos, ¿cómo vamos a terminar con esto, no? Entonces sí es como gritarlo. Ok, y el día de hoy, justo dices que hay o se están reformando algunas leyes. ¿Hay alguna iniciativa que tal cual esté hablando sobre las mujeres que tienen alguna discapacidad, que las esté protegiendo o que se esté trabajando para ellas? No, realmente no. Aún no se cuenta con eso. Es algo que hemos estado pidiendo, que pues nos cuenten, ¿no? En políticas públicas, que se nos cuente, que se nos vea y que es que yo siento que no se nos ve como alguien que podamos sufrir violencia, ¿no? Cuando es el doble. Porque, por ejemplo, si alguien te viene siguiendo, pues ¿cómo le corres, no? O sea, sí. No hay como tanta manera, ¿no? También en caso de violencia económica, tenemos la violencia salarial, que pues bueno, por ser mujeres y todavía tener una discapacidad. La brecha se hace más. Ajá. Y además de eso, la violencia económica por parte de las parejas o de los cuidadores de las mujeres con discapacidad, ¿no? A veces les dicen como, no, es que si tú me dejas, ¿quién te va a mantener? ¿No? Okay. O quién te va a ayudar a moverte o cualquier cosa. Entonces es esta violencia. Hablamos de violencia económica, también ya violencia psicológica y en algunos casos física. Estos temas, la verdad, son bastante fuertes, ¿no? Y creo que justo hay que hablar y hacer que la gente empiece a conocerlos, ¿no? Porque sí, justo cuando hablamos de campañas de violencia contra la mujer, nunca vemos en estas campañas, que además siento que no son campañas que están tan bien dirigidas porque son muy violentas, ¿no? Pero realmente no van directo a lo que se debería de estar tratando, ¿no? El problema que se debería estar tratando. Nunca vemos a una mujer con discapacidad en estas campañas, ¿no? Y que los refugios no estén tan bien adaptados, es como que justamente pensamos que para estas mujeres que tienen no existe la violencia. Sí. O sea, viven en un mundo ideal en su burbuja en la que todo es perfecto. O sea, dentro de que la burbuja está bien para ellos, no hay violencia. Y en la brecha salarial también, ¿no? Creo que hoy hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? Ejemplos, hay algunas empresas que están empezando como a reducir un poco la brecha salarial. Pero sí, justo, o sea, yo trabajé mucho tiempo en una empresa y nunca había una compañera que tuviera alguna discapacidad, que estuviera trabajando o que estuviera en algún equipo de trabajo ahí, ¿no? No sé si en algún otro lado había, pero nunca había alguna. Pero sí sabía cuánto ganaba yo y cuánto ganaba un chico y haciendo exactamente el mismo trabajo y era como, ¿él por qué gana? Y una vez sí reclamé, ¿no? Y me dijeron, pero es que él es papá. Y yo así como... ¿Y yo qué? O sea, porque él tiene hijos, él puede ganar más que yo. Estamos haciendo exactamente el mismo trabajo, ¿no? Cuando ocurre eso, ustedes que hacen, luego hablan, ahí ya las empresas ya están empezando a tener como estas conversaciones, incluirlas, ya están siendo más incluyentes o dicen ser incluyentes porque contratan a alguien que tiene como esta discapacidad para cubrir, digámoslo así, como con la cuota que tendrían que cubrir, o realmente están empezando las empresas a transformarse y sí estar haciendo dentro de ellos reglamentos, políticas que sí sean incluyentes para las personas con discapacidad. Afortunadamente ya tenemos como mucha más accesibilidad y mucha más, pues sí, el incremento ya mucho más de trabajos. Empezó algo que es por ley, porque ahorita ya por ley se tiene que hacer, ya tienes que tener a personas con discapacidad, tienes que estar adaptado, tiene que ser accesible. Y si bien empezó por ley, ahorita ya es algo que nos ha dado como mucha más apertura. Hay muchos más trabajos, incluso se hacen ferias que dice feria de trabajo para personas con discapacidad o algo así, ¿no? Y ahí se postulan un buen de empresas, por ejemplo, Bancomer es
es una empresa que ha apostado mucho por la inclusión, HSBC también, entonces ya tenemos mucha más apertura. Sí, sigue siendo un tema un poco complicado, pero sí, la verdad es que afortunadamente hemos avanzado un poco en este tema, se tiene más apertura y pues sí estamos reduciendo un poco esa brecha económica. Ok. Y ahora haciendo como un resumen de todo lo que has pasado, ¿no? Desde el momento en el que justo empezaste a hacer las paces contigo, ¿no? A aceptar que tenías esta discapacidad, empezaste en el deporte, con el activismo y ahora también ingeniera, ¿no? O sea, es que en verdad me sorprende todo lo que has hecho, porque muchas veces cuando no tenemos ninguna limitante ni nada, te centras solamente en una cosita, ¿no? Y a veces te pasa algo y el mundo se te derrumba, pero tú, por ejemplo, deporte, baile, ingeniera, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a la Arlet chiquita antes de poder haber entrado a esto? ¿Qué consejo le darías si tú pudieras verla y ver cómo en los momentos a lo mejor en los que no se veía representada, en los que no se sentía emocionalmente fuerte, ¿no? Para poder estar afrontando todo lo que le venía en la vida? Pues yo creo que le diría que no se dé por vencida, que si no hay un representante, que ella lo sea, ¿no? Okay. Que luche por ser esa representante que a lo mejor las niñas de atrás, las que vienen atrás, con las que se sientan identificadas, ¿no? O con las que sí se sientan como menos mal, ¿no? Entonces, sí, que luche por sus sueños, que siga trabajando en ellos, que no haga mucho caso, que no se tome muy personal los comentarios capacitistas que a veces son como que lo que te da el bajón, ¿no? Lo que te hace como que tú sola te sientas estereotipada o que busques estereotipos en tu cuerpo que nada que ver, ¿no? O sea, que normalice mi propio cuerpo, que está bien ser diferente, nadie es igual, está bien ser diferente y que siga como, pues sí, que si no hay referentes, que yo lo sea. Sí, y eso me encantó de estar bien, ser diferente, porque si todos fuéramos iguales, también, o sea, ¿qué existiría, no? No habría absolutamente nada por qué hacerlo, o sea, prácticamente seríamos máquinas, ¿no? Todos siendo exactamente igual, haciendo exactamente todo lo mismo todos, ¿no? Y esto, justo de ser referentes y que pensemos en las otras generaciones. ¿Y qué consejo le darías a las personas que no tenemos ninguna discapacidad, pero que podemos empezar a hacer? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos ayudar a que esto sea más visible y también para que las otras personas seamos incluyentes, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer? Pues es simplemente como el vernos a todos por igual, ¿no? El ayudar a que nadie se quede atrás, en el que, por ejemplo, en cuestión de las ayudas, ¿no? Que hay veces que te quieren ayudar y tú, ay, no, gracias, pero es que yo puedo hacerlo sola, ¿no? Que no se enojen. Simplemente, por ejemplo, es primero preguntarle a la persona, ¿necesitas ayuda? Si te dicen que no, está bien. O sea, pero no enojarte ni nada más por eso, porque una vez te dijeron que no, como que ya sentirte mal y ya decir como que, ay, no, es que todos son horribles y así. Okay. No, o sea, solamente es como tratar de que todos vayamos al parejo, que todos estemos igual y quitar esa narrativa capacitista que tiene la sociedad de que somos menos por el hecho de tener una discapacidad. Todos valemos por lo mismo y hay que tratarnos por igual. Ok. Sí, justo creo que esa es como romper esta barrera que tenemos nosotros y que nosotros mismos ponemos, ¿no? A mí me pasa, te decía, cuando me dicen, yo te cargo para bajar las escaleras, era, no quiero que me cargues, yo lo puedo hacer, nada más quédate ahí parado, ¿no? Y espérame a que baje las escaleras, no las voy a bajar igual de rápido que tú, pero espérame, ¿no? Entonces, pero sí, para ellos era, pues es que no quieres que te ayude, ¿no? O sea, pues entonces hazlo tú sola. Y lo tomaban como de mala forma. Claro, sí, no, y también eso, o sea, que nos dejen, es como ayuda a crecer nuestra independencia, ¿no? Que si bien es complicado, pero sí ayuda a crecer la independencia. También otra cosa sería la infraestructura, que apostemos, bueno, más que apostemos, que exijamos tener una infraestructura accesible para todos, en el que todos podamos como movernos para todos lados y sin problema. Y accesible no solamente son las calles, es el transporte público, es las escuelas, o sea, es toda la infraestructura que rodea a la ciudad o a la sociedad
que debería estar adaptada, ¿no? Entonces, es eso, apostar y exigir que tengamos una infraestructura accesible en la que se nos cuente a todos y que no solamente, por ejemplo, nos vemos mucho como a las personas con discapacidad motriz, ¿no? Todos pensamos en discapacidad, una sillita de ruedas. Sí. Y nada más. Entonces, que se nos vea a todos. También hay otros tipos de discapacidades. ALSM, también esa es otra cosa que para podernos comunicar, pues tendríamos que aprender este tipo, ¿no? Lengua de señas mexicana, en todo esto. Entonces, es como esta cultura de empezar a ser incluyentes en infraestructura, en nuestras ideas, en no ser capacitistas y también en comunicación, en pues aprender como lengua de señas mexicana, braille, para que pues podamos comunicarnos y entendernos entre todos y que nadie se quede atrás. Ok. Y por último, las empresas, por ejemplo, ahorita mencionabas a 2 bancos, ¿no? Que están haciendo la diferencia y que están haciendo muchas acciones para poder ser incluyentes. ¿Qué le pedirías a las empresas en general, ¿no? O qué tendrían que hacer las empresas para que también se vuelvan incluyentes y no dejen de ver a las personas con discapacidad y tampoco cuando las vean piensen que no son personas aptas para hacer ciertos trabajos, ¿no? O para el trabajo que te estás postulando. Pues principalmente la accesibilidad en el puesto de trabajo, ¿no? En el centro de trabajo. También accesibilidad de todo, de rampas, de tener braille a lo mejor en los letreros, de accesibilidad en todos los sentidos y también que no juzguen a alguien por su apariencia, ¿no? Que se le dé primero la oportunidad y que se escuche a lo mejor su currículum, el cómo haría el trabajo, una entrevista normal, ¿no? Entonces, que no se dejen llevar por las apariencias, que primero se juzgue o que se vea a la persona por sus aptitudes, por sus capacidades, pero por lo que es, por su persona, no por su discapacidad. Ok. Arlet, la verdad, ha sido una grata sorpresa poderte tener aquí, ¿no? Hacer este recorrido, saber todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, trabajando para visibilizar esta causa, ¿no? Creo que cada día las personas vamos identificándonos con más causas que tenemos y está bien la causa que quieras defender, está bien, siempre y cuando ayude a otras personas a visibilizarlas, a poder dar voz, ¿no? A tener estos temas de conversación y no solamente ignorarlos. Algo que creo que no podemos ver hacia el futuro y que pensar construir en el futuro ignorando la situación presente que hoy tenemos, ¿no? Creo que, y lo que hoy tú haces está increíble. Revisar justamente que para las mujeres con una discapacidad la violencia es doble. Eso también es súper importante y es algo que tenemos que empezar a hablarlo y ponerlos en la mesa, ¿no? Puede ser a lo mejor al principio algo incómodo, algo que no nos guste, pero todo siempre va a causar una incomodidad y la incomodidad es el momento exacto en el que podemos empezar a hacer cambios, ¿no? Empezar a revisar qué es lo que hacemos. Por último, me gustaría que nos digas en dónde te podemos seguir, dónde podemos ver lo que haces, si tienes alguna parte en el activismo donde podemos escucharte, seguirlos, cómo podemos sumarnos ahí. Sí, pues realmente tengo como en mis redes de todo un poco, ¿no? Tengo como una página solita para el activismo y así tengo de todo. En Instagram estoy como @arlet_paredón. Se escribe Arlete _paredón. Es donde pues más subo contenido y así. O si no, también estoy en Facebook como Arlet Paredón, igual de la misma manera. Ok. Y si alguna persona se quisiera acercar al deporte, que acuda, como nos acabas de decir, a su municipio, su localidad, que seguramente ahí le van a dar información. Y si no, pueden escribirte a ti para que... Claro que sí, que busquen sus municipios, sino que me escriban y yo con toda confianza a lo mejor les paso algún contacto o algo así que yo tenga conocimiento y si no, lo investigamos sin problema. Ok, bueno, pues muchas gracias, Arlet, y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos vemos el próximo miércoles o nos pueden escuchar el próximo miércoles en cualquiera de sus plataformas favoritas. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en TikTok y en Instagram. Pueden tener contenido de todo lo que está haciendo en el podcast. Gracias, Arlet, nuevamente. Me da mucho gusto que sigas haciendo esto, que inspires, ¿no? Y que seguramente vas a inspirar a muchas niñas y a muchas mujeres para que podamos seguir tu ejemplo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí y bueno, gracias por darme este espacio para visibilizar a las mujeres con discapacidad. Muchas gracias.